Yo quisiera hablar hoy en la mañana acerca de la realidad de la resurrección. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos presenta uno de los tratados, de los postulados acerca de la resurrección más completo que nosotros encontramos en toda la Biblia. Porque el apóstol Pablo les habla a sus primeros lectores y oyentes de una manera sistematizada y organizada acerca de lo que es la resurrección. Nosotros vemos pasajes donde personas son resucitadas en las Escrituras. Sin embargo, no nos dice el significado que eso tiene. Y eso es lo que hace precisamente el apóstol Pablo. Él explica y narra la trascendencia, la importancia que tiene el asunto que nosotros vemos en las Escrituras con un valor extraordinario. Y es el tema de la resurrección. El apóstol Pablo, y así lo vamos a estar viendo, apela a dos aspectos que son sumamente importantes y que son los fundamentos para nosotros creer esto. Y es el testimonio de las Escrituras y el testimonio de los apóstoles. Esos son los dos fundamentos mayores que nosotros encontramos para creer en la resurrección. Ahora bien, yo sé que mucha gente no cree en la resurrección. ¿Por qué? Porque según las leyes que gobiernan la naturaleza, los muertos no resucitan. Entonces nosotros estamos apelando a dos aspectos que tampoco muchas personas creen, como es el testimonio de los apóstoles y el testimonio de las Escrituras. Quiere decir que para algunos los muertos no resucitan, en primer lugar, porque viola las leyes de la naturaleza. Y en segundo lugar, no creen ni en la Biblia ni en el contenido que ella tiene. Por lo tanto, la resurrección no existe. O sea, fíjense cómo hasta cierto modo con estos argumentos nos emboscan. Es como que yo pueda decir, bueno, yo creo en la resurrección porque la Biblia dice, no, es que yo tampoco creo lo que la Biblia dice. Entonces nos vemos hasta cierto punto acorralados. Para darnos el tiro de gracia, entonces dicen, bueno, como la resurrección viola las leyes de la naturaleza, las mentes más brillantes de la historia tampoco han creído en la resurrección. Entonces nos dicen bruto. Fíjese cómo todo hay un entramado argumentativo para descalificar la resurrección. Vamos a leer un texto como punto de partida que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. La realidad de la resurrección es el título que yo estoy usando para esta exposición. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y dice así el apóstol Pablo: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe, es el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, su fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. El Señor añada bendición a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella y nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si Cristo no ha resucitado, ustedes están en el error. Ustedes están en un mundo de mentira, de falsedad, y todavía no se ha efectuado ningún cambio. El apóstol Pablo, en este contenido del capítulo 15,
difiere o es totalmente distinto a todo lo que el apóstol Pablo le ha venido diciendo a los irreverentes corintios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de temas doctrinales que tienen que ver con su autoridad como apóstol, con la condición de orgullo que ellos tienen, sus pecados, la cena del Señor, el matrimonio, los dones espirituales. Pero aquí el apóstol Pablo cambia totalmente para hablarle acerca del tema de la resurrección. Nosotros vamos a seguir leyendo más adelante en la misma epístola y vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo cambia de manera radical de tema para presentarles lo que es la resurrección. Lo que nos indica que esta doctrina, aún en el tiempo del Nuevo Testamento, parece ser que era un tema que generaba cierta controversia en la iglesia de Corinto. De hecho, dentro del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos, había un grupo que, si bien es cierto, creía en Dios, no creía en la resurrección de los muertos, que eran los saduceos. Y es posible que este pensamiento de los saduceos se haya expandido por algunas iglesias, incluyendo la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo, pues, trata eso. Ahora, eso era un tema de vital importancia en los creyentes del primer siglo y también del segundo siglo. Pero en los creyentes del primer siglo es donde encontró mayor impulso debido a estas dudas que se estaban sembrando en los corazones de algunos de ellos. Si nosotros examinamos el primer sermón cristiano de la historia, que fue en el día del Pentecostés por el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, del 24 al 36, el apóstol Pedro apela a la resurrección. Él dice que Cristo resucitó, que no se quedó en la tumba. Y a lo largo del libro de los Hechos leemos que los apóstoles predicaron la doctrina de la resurrección a los judíos y a los gentiles. Lo hicieron en Jerusalén, en Antioquía, en Atenas, en Roma. Esta doctrina era parte fundamental de la predicación del evangelio, como nosotros lo vemos en todas partes del libro de los Hechos. Yo puedo entender, porque a mí me ha pasado, que hay algunos aspectos narrados en las Escrituras que pueden ser difíciles de asimilar en mi mente humana. Por ejemplo, la Biblia nos dice, en el caso de Jonás, que Jonás fue tirado al fondo del mar y un pez lo aparó y lo guardó en su vientre por 3 días y que después lo expulsó en la orilla de la playa, precisamente donde Jonás no quería ir. Y duró 3 días vivo en el vientre. Eso está difícil de asimilar, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque nos acercamos a las Escrituras con la fe y con la razón. Pero hay veces que hay asuntos que son difíciles de razonar y me quedo con la fe. Al final la fe triunfa. El San Agustín decía que debemos acercarnos precisamente en ese orden a las Escrituras, con fe y con razón. Y que tenemos que creer para poder comprender. Sin embargo, hace algunos años salió una noticia de un hombre que duró 3 días en el vientre de una ballena y permaneció vivo. O sea que para lo que nosotros hay cosas que parecen absurdas, el tiempo se encarga de confirmarla. Si es el propósito de Dios que así se confirme. Hay aspectos que son difíciles de determinar, apelando a la razón humana. Ahora, la palabra de Dios nos da la manera en cómo nuestra fe
puede ser una fe robusta y fuerte. Y es que normalmente las personas que dudan mucho de las Escrituras son personas que no tienen una dieta balanceada de la palabra de Dios. Hay una correlación directa entre dudas y falta de lectura de la Biblia, o fe y mucha lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Personas de poca fe son personas que no se exponen a la palabra de Dios, no la leen, no la estudian, no la meditan. Personas de mucha fe son personas que leen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios y que meditan en la palabra de Dios. Ahora, no todo el mundo duda por las mismas razones. Y me parece interesante que D.A. Carson habla acerca de los motivos que las personas tienen para dudar. Voy a citar algunas de esas razones. Dice de la duda basada primordialmente en la ignorancia. Número 2, la duda basada en una decisión moral sistemática. Número 3, la duda basada como parte de un proceso de maduración. Y número 4, la duda basada en traumas personales. Vamos a ver la primera. Para algunos la duda se basa principalmente en la ignorancia. Una persona no se expone a la palabra de Dios, no cree en lo que ella dice y por lo tanto duda. Ahora, no es que la persona ha sido un fiel leyente, un buscador de la verdad. Simplemente su posición es de oído. Oye tal cosa y en virtud de eso, pues ha tomado una decisión. Cuando tú te le acercas a una persona así, esa persona dice: no, yo no creo por esto y esto y esto. Es una persona sincera, pero es ignorante. Cuando se expone a la palabra de Dios y le explica la palabra de Dios, es posible que esta persona, como es un buscador sincero, no un buscador prejuiciado, esta persona entonces comience a entender, comience a tener una postura diferente. Dentro de esas personas hay muchos cristianos. Hay personas que son cristianas que dicen: yo no creo en tal cosa de la Biblia. Bueno, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Sí, pero mi posición es esta. Entonces hace prevalecer su posición a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú te sientas con esta persona es posible que cambie. Yo me he encontrado con mujeres cristianas que dicen: el apóstol Pablo era machista. Y la Biblia es una Biblia que está prejuiciada e influenciada por el patriarcado. Pues ese es el término, donde el hombre es el supremo que aplasta a la mujer. Entonces le he dicho: ¿estás segura que eso es así? Vamos a abrir la Biblia. O búscame un pasaje de la Biblia donde eso esté sustentado. Entonces, en una cultura patriarcal, vemos mujeres protagonistas. Vemos a Ruth, vemos a Noemí, vemos a Débora, vemos mujeres que cometieron actos bochornosos influenciados por un rey y que después están en la genealogía de Jesús. Vemos una mujer que era prostituta como Rahab y está en la genealogía del Señor. Vemos en Lucas capítulo 8, versículo 1, mujeres que servían a Jesús en una cultura patriarcal. Vemos a una mujer extranjera cuyos compatriotas de Jesús rechazaban. Jesús habla con ella en un lugar público. María Magdalena tiene un rol protagónico. La Virgen María, por favor, no me diga que la Biblia está prejuiciada. Cuando entienden esto, dicen: yo nunca lo había visto así. Entonces no creen por ignorancia. En segundo lugar, la duda que está basada en una decisión moral sistemática. ¿Qué queremos decir con esto? Sobre estas posturas, algunas personas, por razones muy particulares, deciden no creer. No son unos investigadores sinceros, sino unos investigadores prejuiciados.
al final los ojos ven lo que quieren ver y los oídos escuchan lo que quieren oír. ¿Por qué? Porque son unos buscadores prejuiciados. El que está buscando la verdad no puede tener prejuicios. Es posible que tenga preconcepciones, pero no prejuicios. Cuando hablamos de que tiene prejuicios, es que va buscando y desea encontrar lo que él quiere confirmar acerca de la verdad. Estas personas que tienen dudas basadas en una decisión moral sistemática se pasan la vida afianzando y afirmándose en lo que ellos dicen creer. Devoción y creencia son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir? Nosotros los cristianos creemos en Dios, creemos en su palabra y somos devotos de Él. Hay muchas personas que creen en Dios pero no son devotos. Hay muchas personas que creen en Dios pero no son cristianos. De hecho, no hay que ser cristianos para creer en Dios. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia. Incluso nos dicen, ora por mí. Y oramos por ellos. Ahora, eso no es suficiente para Dios. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre ser devoto que cree lo que la palabra de Dios dice y la practica, en ser creyente de lo que la palabra de Dios dice, pero no la practica, y las personas que rechazan lo que dice en la palabra de Dios. En ese sentido, hay muchas personas que no son creyentes que creen en la resurrección. Y hay otros que no creen, no solamente en la resurrección, sino todo lo que dice la Biblia, por una decisión particular. Porque el aceptar lo que dice la palabra de Dios conlleva entonces un cargo que ellos no están dispuestos a llevar. En otras palabras, yo digo que no creo en la palabra de Dios, ni creo en la Biblia, ni creo en Dios, porque el aceptar que eso es verdad me trae una mortificación a mi conciencia que yo no quiero llevar. Entonces cierro el grifo de la fe, no el de la devoción. La devoción somos nosotros los cristianos, sino el de creer. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué nos quiere decir con esto la Escritura? Que lo revelado, lo creado es suficiente para que una persona diga, tiene que haber algo, tiene que haber Dios. Y se muestra con cierto respeto. Pero hay quienes niegan todo eso para vivir la vida sin mortificaciones. Miren lo que dijo Aldous Huxley. Aldous Huxley fue un inglés que vino de una familia muy prominente. Su abuelo, Thomas Huxley, fue el asistente o uno de los principales colaboradores de Charles Darwin. Le decían The Darwin Bulldogs. Era un individuo que era el gatillero de Charles Darwin, que escribió El origen de las especies. Pues Aldous Huxley era nieto de él. Sus padres eran científicos y toda su familia, cuando uno examina su árbol genealógico, se va a dar cuenta de eso. Además, era hermano de Julian Huxley, el que creó la UNESCO, ese organismo cultural de las Naciones Unidas. Pues miren lo que dijo Aldous Huxley, filósofo y escritor de gran influencia. Para mí, y lo cito, como seguramente lo fuera para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía de la falta de sentido. Ustedes saben que nosotros decimos que la vida tiene un propósito. Los que no creen en Dios dicen, no, la vida no tiene propósito, no tiene sentido. Como no tiene propósito, no tiene sentido, tú no tienes por qué mortificarte por eso. Entonces, él dice, para mí, la filosofía de falta de sentido fue esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era, a la vez, de cierto sistema político y económico y de cierto sistema de moralidad. La vida no tiene sentido porque al creer eso nos estamos liberando de algo, de un sistema
político y económico que algunos creen que es injusto, y nos estamos liberando de cierta moralidad impuesta, en este caso, por el cristianismo. Objetamos la moral porque interfería con nuestra libertad sexual, y objetábamos los sistemas económicos porque lo considerábamos injustos. Los que apoyaban tales sistemas sostenían que en cierta medida estos representaban el sentido, según ellos, el significado cristiano del mundo. En otras palabras, esa carga de moralidad, de respeto, de orden, de creer en Dios, de que hay que conducir nuestras vidas con esos estándares de piedad, de pureza, eso es algo impuesto por el cristianismo. Y al decir que la vida no tiene sentido, nos estábamos liberando de eso. Por eso es que hay personas que deciden no creer. Cuando digo no creer, no es creer en el sentido bíblico que le entregamos nuestra vida a Cristo, sino de no creer en el sentido de decir que Dios no existe. Porque aceptar que Dios existe es aceptar su verdad. Y quieren vivir libres de esa verdad, y la mejor manera de hacerlo es cerrar el grifo de la fe. Este hombre, Julian Huxley, termina diciendo: había un método admirablemente simple de refutar a estas personas y a la misma vez justificarnos a nosotros mismos en nuestra revuelta política y erótica: negar que el mundo tuviera sentido alguno. Liberarse de eso que lo mortificaba era decir que Dios no existía, que no hay propósito en la vida. Y muchas personas no creen por esas razones, porque creer de alguna manera u otra, admitir que todo esto es verdad, que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, entonces es aceptar que yo estoy mal. Por eso es que cuando le estamos predicando a algunas personas, y me ha pasado muchísimas veces, de que toco el tema de nuestra culpabilidad ante Dios, hay una posición defensiva. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al otro que tú eres culpable. Y eso fue lo que precisamente el apóstol Pedro le dijo en ese primer sermón cristiano de la historia, en el día del Pentecostés. Vosotros sois culpables, ustedes son culpables, ustedes mataron a Cristo. Sus manos son manos impías y manos ensangrentadas. Eso duele. ¿Por qué? Porque las personas no quieren admitir culpabilidad, ni quiere nada que le mortifique su conciencia. Hay personas que realmente cierran todo razonamiento hacia la fe. Oiga bien lo que estoy diciendo, parece una paradoja. Razonamiento hacia la fe, porque aceptar los postulados de la Escritura por fe, a la vez es despertar a un fiscal dentro de ellos mismos que le dice: algo está mal dentro de ti. Y para que ese fiscal no despierte, entonces mantengo cerrada la puerta de la fe. Ahora, nos han vendido la idea de que todos los que son de mentes brillantes son las personas que dicen que no hay Dios, y que por lo tanto lo que dice la Biblia es mentira. Y no hay una cosa más mentira que esa. En los mismos días de Darwin, hubo un científico al que el mundo le debe mucho, Louis Pasteur, que invitó a Darwin muchas veces a debatir acerca de temas como lo que él proponía, acerca de Dios, y hacer de temas científicos objeto de un debate, como fue Louis Pasteur. Y Darwin nunca fue. Y quien respondía de una manera ofensiva era precisamente el abuelo de Aldous Huxley, Thomas Huxley. Pero pudiéramos mencionar a otros más. Pudiéramos mencionar, por ejemplo,
a este hombre que fue de la matemática cuántica, Max Planck. Se dice, y la historia así lo registra, fue ganador del premio Nobel y es una de las mentes más brillantes que ha pasado por el mundo y era miembro de una iglesia cristiana y defendía la palabra de Dios y creía en todo esto. Hoy en día tenemos a Francis Collins y podemos mencionar más. El tema no es apologético hoy, pero lo que quiero decir es que no crean esa falacia. Hay personas que tienen una mente brillante que no creen y hay personas que tienen una mente brillante que creen. Hay personas que son muy ignorantes que no creen y hay personas que son muy ignorantes y creen. El hecho del coeficiente intelectual y sus aportes científicos a la humanidad no tiene nada que ver con la fe. Hay personas que han hecho aportes que no creen y hay otros que han hecho muchos aportes que también creen. Lo que pasa es que parte de la mentira es hacernos sentir mal a nosotros por creer. Si nosotros seguimos viendo lo que nos presenta, las razones por las cuales las personas dudan, es que está basada en un proceso de maduración. Y ciertamente nosotros los cristianos batallamos con la fe y la duda. Yo tengo dudas de cosas en mi vida. Tengo dudas en mi búsqueda del Señor. Tengo dudas de algunos aspectos de las Escrituras que yo no entiendo. Pero una cosa es que yo no entienda a una cosa que yo no lo crea. La duda es porque yo no sé cómo explicarlo, pero yo sé que eso es así. Por ejemplo, ¿cómo congeniar la realidad bíblica teológica de la soberanía de Dios, de que Dios ejerce su autoridad, su gobierno como Él quiere, y la responsabilidad humana? Yo no sé explicarlo. Lo que sí sé es que Dios tiene control de todo, pero eso no anula nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué yo llego a esa conclusión? Yo llego a esa conclusión porque yo veo esas dos verdades en las Escrituras. Cuando las veo de manera separada, no me hace ningún ruido. El problema está cuando yo trato de congeniarlas y veo que son antitéticas, como puede ser que Dios es soberano y es el que gobierna y es el que ordena todas las cosas y a la vez que yo soy responsable. Sí, así es, porque así lo vemos en las Escrituras. Judas fue el hijo de perdición, dice la Escritura, pero también nos dice la Escritura que Judas es culpable de sus acciones. Eso es un misterio. Y hay temas en las Escrituras que yo no los sé explicar con profundidad, pero sé que son reales porque tengo que tratar la Escritura con honestidad y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo no lo sé explicar de fondo, pero ese proceso de búsqueda, de crecimiento, nos va a llevar a profundizar y mientras más profundizamos nos vamos a encontrar con que hay piedras en ese proceso de cavar más profundo que son muy duras. Nosotros lo vemos en las Escrituras y les voy a poner algunos ejemplos. La incredulidad de los discípulos. Nada más decimos que Tomás fue que dudó, pero los discípulos también dudaron acerca de la resurrección. Y miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo del 10 al 12. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. ¿Cuáles eran estas cosas? La resurrección. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Pero él tuvo que ir a ver. No era lo mismo que ellas le dijeron, miren, el Señor resucitó. Ah, bueno, estábamos esperando eso. No, Pedro tiene que ir a confirmar si lo que ellas le están diciendo es verdad. De hecho, ellas tampoco esperaban que Jesús resucitara. Ellas fueron allá a ver al Señor, a darle seguimiento al asunto, como una persona cuando se le muere un pariente que va a la tumba constantemente y le habla a la tumba. Ellas no fueron a ver si el Señor había resucitado. Bueno, Él dijo que iba a resucitar el domingo. Déjame confirmar si ya resucitó. Estaban llenas de dolor. María Magdalena estaba envuelta en llanto, llorando por
por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos estaban pasando por un proceso de duelo. También vemos que Tomás dudó. Juan capítulo 20, versículos 24 y 25. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y ellos estaban ahí. Y ellos escucharon, por lo menos, según la narración que vemos en los evangelios, que 3 veces Jesús anunció su muerte y su resurrección. Se lo dijo a ellos. Sin embargo, en estos momentos difíciles para ellos lo olvidaron. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 58. Dice la Escritura, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que después nosotros conoceremos como Pablo. Él tampoco creía en la resurrección. Quiere decir que no solamente dudan los que no creen, también algunos que creen dudan. Por último lugar, la duda basada en una profunda crisis existencial o en una situación traumática, la pérdida de un ser querido, una injusticia, el recuerdo de padres abusivos o algún otro sufrimiento interno, algún drama que nosotros vemos. Por ejemplo, el asesinato de esa pareja. Cuando nosotros vemos esto, nos decimos, oye, pero Dios, ¿cómo tú permites algo así? Salen de predicar en un servicio y simplemente morir de una manera tan atroz. ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Ese tipo de experiencia traumática nos ponen a pensar y pueden llevarnos a nosotros a dudar del amor de Dios, si es que Él existe, o quizás a tener otras lagunas en nuestra fe. Pero vemos que esa no es la primera vez que sucede algo así. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para salvar a personas que no merecían la salvación. Y la pregunta, ¿dónde está Dios cuando este tipo de cosas suceden? Tiene como respuesta la siguiente: Dios está en el mismo lugar que estaba cuando su Hijo Jesucristo, siendo inocente, moría por nuestros pecados. Amén. En el mismo lugar está Dios. Y Dios nos entiende. Después que Jesucristo resucita, los 11 se fueron a Galilea, donde el Señor le había dicho, y dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaron. Dudaron de 11. Pero el Señor no los regaña. El Señor simplemente dice en el versículo 18 de Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que yo soy no depende de su adoración, depende de lo que yo soy. Ahí estriba su grandeza, su poder, su majestad. Si el Señor va a depender del reconocimiento de los demás para ser poderoso, entonces, ¿dónde estaría su poder y su majestad? Nosotros convivimos entre las dudas y la fe en esos picos y valles. Un día tenemos mucha fe, otro día
tenemos poca fe. Es Spurgeon hablando acerca de Jesús cuando le dice a los discípulos, ¿por qué dudasteis, hombre de poca fe? Jesús estaba durmiendo en una embarcación y la embarcación estaba zozobrando y ellos despiertan al Señor porque estaban llenos de miedo pensando que iban a morir. Y Jesús le dice, ¿por qué dudasteis, hombre de poca fe? Cuando calma la tempestad. Y Spurgeon dice lo siguiente: poca fe es fe, pero es poca. Poca fe es poca, pero es fe. El Señor lo que quiere que nosotros tengamos fe, tan siquiera como un diminuto granito de mostaza. Un diminuto, con eso es suficiente. El problema es que ni siquiera eso tenemos si nos llamamos hijos de Dios. Ahora, nuestra fe se va a robustecer a medida que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros la estudiemos, que nosotros meditemos en ella como el alimento que nosotros necesitamos para mantenernos vivos. Leemos nuevamente, pues, las Escrituras. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo o nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo está apelando a esos dos principios fundamentales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo: el testimonio de las Escrituras y el testimonio de ellos como apóstoles. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice como testimonio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día en el versículo 4 conforme a las Escrituras. ¿Y cuáles eran las Escrituras que habían estado disponibles en ese momento? ¿El Nuevo Testamento? No, el Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros vemos el término las Escrituras, en todo momento se refiere al Antiguo Testamento. En la única parte, la única excepción de todo el término Escritura, para citar los libros que son fuentes de autoridad para los que vivieron en la época del Nuevo Testamento, es cuando el apóstol Pedro le escribe a sus destinatarios diciendo: hay escrituras o escritos del apóstol Pablo difícil de asimilar. Después, todas las referencias a las escrituras es al Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Está apelando al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son esas escrituras que el apóstol Pablo está diciendo que testimonian y confirman la resurrección? Podemos citar el Salmo 22, versículos 16 al 18, que se cumplen en Juan capítulo 20, versículo 25, en Juan 19, 33 y en Mateo 27, 35 respectivamente. Y tomen nota de estos pasajes para que después en sus casas ustedes lo analicen, para que ustedes vean la exactitud de la palabra de Dios. También podemos citar Isaías capítulo 53 como uno de los textos mesiánicos más prominentes del Antiguo Testamento. El Salmo 16, 10 dice: no dejará su alma en el Seol, ni su cuerpo que vea corrupción.
La palabra del Señor nos afirma que Cristo vivió, hizo su obra, murió y resucitó. Y eso está dicho miles de años antes de que ocurriera. Sin embargo, cuando le preguntamos a estas personas que dicen ¿por qué no creen en la resurrección? Dicen no, porque eso viola las leyes de la naturaleza. Pero es verdad. Pero precisamente por eso es que es trascendente. Precisamente por eso es que Cristo es Dios. Precisamente es porque ahí es que está nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestro amor, nuestra entrega, nuestra devoción. Es precisamente por eso. Como decía el Chavo, estudiando cualquiera pasa. Si eso lo hiciera cualquiera, no tiene trascendencia. La trascendencia es que nosotros tenemos nuestra fe en algo razonable. Se pudo predecir, y eso que se produjo miles de años antes, comprobado arqueológicamente, históricamente, entonces eso sucedió. Pero también tenemos el testimonio de los apóstoles, en segundo lugar. Los 4 evangelistas, como ya hemos visto, narran la semana entre el domingo que llamamos de Ramos y este domingo, domingo de la resurrección. Los 4 evangelistas. Pero solamente 2 evangelistas narran su nacimiento. Mateo y Lucas narran el nacimiento de Jesús. Marcos no habla del nacimiento de Jesús en el pesebre, ni tampoco lo hace Juan, como lo hacen por lo menos Mateo y Lucas, que nos dan esos detalles. Pero los 4 hablan de su muerte y de su resurrección. El testimonio de Pablo en estos versículos 7 y 8 era un hombre que era enemigo de la cruz de Cristo, perseguía a los cristianos. ¿Qué pasó con este hombre que de perseguir a los cristianos, que de odiar a los cristianos, ahora se convierte en un cristiano? Ahora el perseguido es él por predicar lo mismo que predicaban aquellos que perseguían. Algo tuvo que ocurrir. El testimonio de él es una de las pruebas más contundentes que nosotros tenemos para decir, Cristo resucitó. Y cómo resucitó, Cristo transforma vidas. El testimonio de estos apóstoles es vital. Dice Pablo en ese versículo 7 y en el versículo 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y el Señor también ha aparecido en los corazones de todos aquellos que confesando sus pecados le pidieron perdón y le recibieron como el Señor y Salvador de sus vidas. Cristo no solamente ha resucitado, y eso es lo que celebramos, sino que vive en nuestros corazones, generando transformación. Y hay personas que hoy en día, aunque creen en Dios, no dan ese paso porque no quieren vivir conforme a lo que el Señor establece. Porque el Señor establece, no solamente te salva, sino que exige. Te exige que viva para Él, que le sirvas a Él, que ames al prójimo, que sea honesto. No para que con estas obras nosotros seamos salvos, sino que estas obras son el resultado de la salvación. Pero a pesar de todas esas evidencias, hay personas que se resisten a creer. Miren lo que dice R.C. Sproul, que me encanta esta cita, y él dice lo siguiente, lo cito: cuando leemos el testimonio de escritores bíblicos, hay quienes tienen la suposición arrogante de que la gente que vivió en el siglo I, en esa época, después de Cristo, era ingenua, no crítica, como que era una época precientífica, sin educación, bufones o charlatanes, que eran personas supersticiosas, que eran fácil para ellos creer todo tipo de historias, de eventos asombrosos, maravillosos y milagrosos. Eventos como la resurrección.
O sea, nosotros miramos hacia atrás y decía, no, será la gente de antes que creía eso. Como que la gente de antes era más ignorante que nosotros. Si Cristo no ha venido dentro de 50 o 100 años, los que vivan en esa época van a decir, oye, esa gente que vivía en el siglo XXI, en el 2021, esa gente sí eran brutas, como creían todo esto y todo aquello. Porque siempre creemos que tecnología está asociada a sabiduría. Sin embargo, hoy en día, dice R.C. Sproul, dudo que la gente de esa época fuera menos supersticiosa o fuera más supersticiosa que nosotros. No creo que sus periódicos publicaran a diario el horóscopo, ni había líneas de tarot, ni tampoco hubieran quedado impresionados por los elementos mágicos del pensamiento de la nueva era. Cierro la cita. Y yo a eso agrego que creemos en hombres farsantes, en ofrecimientos insostenibles, en encantadores de voluntades y en amores imposibles. Todo con la promesa de que mañana será mejor si depositamos nuestra fe, nuestros votos, nuestra confianza y sentimientos en ellos. ¿Quién dijo que no había fe? ¿Quién se atreve a decir que no cree? Todos tenemos fe, todos creemos en algo. El asunto es en quién está depositada nuestra fe. Nosotros tenemos nuestra fe depositada en ese Cristo que hoy vive y hace 2000 años, un domingo como hoy, Él resucitó. No miente y transforma nuestras vidas. Ese es el mayor testimonio, la transformación de nuestras vidas. Si aquí hay una persona que está viendo esta transmisión y tenía dudas razonables, dudas que le inquietan, la palabra de Dios nos va a ayudar en esto. Al crítico hostil y prejuiciado, busque la verdad sin prejuicio y es posible que la encuentre. Y esa verdad se llama Jesucristo. Lo cierto es que si Cristo nos resucitó, vana sería nuestra fe. Pero la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y todos los que creen en Él tienen vida eterna.